Mi testimonio y reseña historia de los cristianos evangélicos de la Misión Amigos. Para la honra y gloria de Dios, tengo el agrado de contar mi testimonio por muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida y por haberme guiado al buen conocimiento del camino espiritual del poder del Evangelio de Jesucristo. Y que este sea de bendición y ánimo para todas las personas que me escuchan con buena atención. Aunque este mismo testimonio es para dar a conocer a los amigos y hermanos cristianos del sector hablante del idioma chortí y amigos que tienen la buena voluntad de escuchar. Mi nombre es José Antonio Álvarez Vázquez. Soy originario de una aldea que se llama Pelío Negro, del municipio de Jocotán, del departamento de Chiquimula, pero actualmente vivo en la población de Jocotán. Mi primera lengua materna es el chortí y la segunda es la castellana. Estoy en el propio tiempo de la senectud, aproximando llegar a 80 años de edad y si Dios así lo permite. Soy maestro de educación primaria, aunque la Biblia nos enseña en Proverbios 1:7 y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También tuve la buena oportunidad de estudiar 3 años por extensión del Instituto Bíblico Berea de Chiquimula, en donde obtuve un poco de conocimiento de la palabra de Dios o de la Sagrada Escritura. Voy a decir un texto bíblico de Romanos 1:16 en chortí y castellano. Machin subagrato inchexu uyojroner Dios tama ecorpesiaj lo que hayan tama kawinkirar Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Acepté a Jesucristo como mi único, suficiente y personal Salvador a la edad de 9 años cumplidos. Aunque este mismo testimonio lo he contado desde mi juventud, pero ahora que ya soy mayor de edad y siempre lo seguiré contando mientras vivo y como agradecimiento a Dios porque todavía me tiene en la vida física o terrenal. Takar utakarsiaje Cristo, uyubien inche, tunor lo que ubanito inche. Y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Tud e Dios matugashe intran, y porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Fue el día 15 de abril del año 1954, cuando por primera vez llegó, entró y resplandeció al cuadro de mi vida la luz del Evangelio de Jesucristo. En aquel entonces mi padre ya había muerto y solamente existía mi madre. Y como en aquella época, en mayor parte de las aldeas de Jocotán, no había entrado la predicación del Evangelio de Jesucristo, solamente evangelizaban a la gente del área de la ciudad o de la población. Es por eso que mis padres, así como también mucha gente de aquel tiempo, eran ignorantes del Evangelio de Jesucristo y solamente seguían practicando la antigua religión del paganismo. Y debido a la mala costumbre pagana, y por estar en un camino equivocado, y por tal motivo es muy poca la gente que recibe la doctrina del poderoso Evangelio de salvación. Como dice un texto de la Biblia en San Juan 1:11, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Así como mis padres y mucha gente de aquel tiempo ya escuchaban la predicación del Evangelio de Jesucristo en la plaza pública de Jocotán, pero no le daban importancia porque se hacían el oído sordo para no oír, ni querer escuchar y ni poner atención. De me di cuenta enseguida por medio de la historia
cuando empezó y creció la obra de la Iglesia Evangélica Amigos. Eran los cristianos de la misma misión evangélica Amigos que siempre seguían predicando la palabra de Dios a la gente en la plaza pública de Jocotán. Aunque los primeros cristianos de la misión evangélica Amigos vinieron de California, Estados Unidos, y se establecieron en la ciudad de Chiquimula. Este fue el día 4 de julio del año 1902. Pero cuando llegaron a Jocotán, la historia dice que los primeros cristianos de la misión evangélica Amigos llegaron por primera vez a Jocotán para predicar el Evangelio de Jesucristo en el mismo mes del 25 de julio del año 1902, que el pueblo de Jocotán estaba de feria. Pero según hermanos cristianos ancianos de mucha edad, que servían como fuentes de información, y ellos son Atanasio León, Apolinario López, Sixto Duarte y Adolfo Guerra. Estos líderes de la Iglesia decían que en el año 1909 se formó y se estableció la primera congregación de los cristianos de la Iglesia Evangélica Amigos de Jocotán, y así poco a poco fueron llegando a las aldeas para anunciar el Evangelio de salvación. Entonces, es por eso que en el año 1954 entró la predicación del Evangelio por primera vez en la aldea Pelío Negro de Jocotán, y el primer convertido del mismo lugar fue Juan Quizar Suchite, quien aceptó a Jesucristo el día 7 de noviembre del año 1953 en la ciudad de Chiquimula, que hasta la fecha ya ha fallecido y que en paz descanse. Juan Quizar fue un primer personaje y fue un líder muy importante en la obra evangélica de la aldea Pelío Negro. Él fue un hombre valiente, aunque fue rezador de imágenes paganas, pero aún así él aceptó a Jesucristo. Yo acepté a Jesucristo cuando el hermano Juan Quizar ya tenía 5 meses de haber aceptado el Evangelio, aunque yo no sabía si el hermano Juan Quizar ya había aceptado, porque él aceptó en otro lugar y no en el mismo lugar en donde yo acepté. El hermano Juan Quizar Suchite perseveró fielmente en el Evangelio de salvación hasta el día de su muerte, y como siempre, cuando estaba en vida y cuando salía, cargaba la Biblia para evangelizar a la gente que no era cristiana, y cuando ya era muy anciano, siempre hacía lo mismo, y no le importaba aunque le decían que era un fanático. Y al recordar todo lo que él hizo de andar predicando y de enseñar a la palabra de Dios y hablar de la salvación a los inconversos, y así dejó un buen recuerdo en la obra del Evangelio de Jesucristo. Sigo contando el tema de mi testimonio y la experiencia personal con el Salvador de mi alma, que es Jesucristo. A veces yo mismo me pregunto y digo, ¿cómo fue que Dios hizo llegar el Evangelio a mi persona sin yo haber llegado a mi adolescencia, porque tan solo era un niño de 9 años de edad y no fui evangelizado, ni doctrinado, ni discipulado? Nunca había escuchado hablar de la Biblia, y por el estado de mi inocencia y sin haber llegado a mi desarrollo mental, yo estaba completamente ignorante, y más por ser un niño, y por esa razón
estaba agarrando las costumbres paganas al ver todo lo que hacía mi madre y otros parientes cercanos y lo que hacía toda la gente del mismo lugar. El local en donde yo acepté a Jesucristo fue un campito libre bajo de unos árboles que le dicen palo de capulín y otros palos que le dicen matasano, porque no había una casa grande y solo había un ranchito de techo de paja que era de un anciano curandero y rezador de imágenes paganas, pero que después también aceptó el evangelio de salvación y perseveró fielmente hasta la muerte. El anciano se llamaba Agustín Méndez. Esta persona, Agustín Méndez, fue quien dio el permiso para ocupar el predio libre y para escuchar la palabra de Dios en labios del pastor que se llamaba Rafael Ramos Moreno, quien ya ha fallecido y que en paz descanse. Como Dios mismo ordena como un mandamiento y autoriza para contar y publicar a la gente de las maravillas cuando el mismo Dios hace obra milagrosa en una persona, como la historia del endemoniado gadareno que nos dice en Marcos capítulo 5 del verso 18 al 20 y Lucas capítulo 8, verso 39. Jesús dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. También en la historia del ciego de nacimiento, San Juan capítulo 9 del verso 24 y 25. Aquellos hombres religiosos y necios que no estaban conforme por la declaración del ciego que fue sanado por Jesús. Y le decían que Jesús era un pecador. Pero el ciego sanado dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora sí, en este otro lapso de tiempo, paso a contar de lleno la experiencia personal de mi vida en una parte de mi infancia, pasando a la adolescencia y hasta llegar a la edad adulta. Y así cuento este testimonio. ¿Cuáles fueron los motivos que me hicieron sufrir y llegar al Evangelio de Jesucristo? Pues fueron varios motivos y sufrimientos, paso a paso hasta llegar a la gravedad. Primero, cuando yo empezaba los 7 años de edad, mi padre me castigó drásticamente como nunca lo había hecho, y sin misericordia, por no cumplir una orden que él me había encomendado. Pero como éramos 2 hermanos que no habíamos cumplido con el mandado, entonces a los 2 nos tenía que castigar. Pero el problema que habíamos cometido no era mayor cosa ni era un mal. Eso fue por una equivocación y olvido que lo causamos entre los 2 hermanos. Pero mi padre, al no comprender el asunto, luego se dispuso a castigarnos, y así empezó primero con mi hermano mayor. Y en ese momento, cuando vi que agarró un chicote que era un pedazo de lazo grueso y doblado, y quizá como de 1 metro de largo, entonces llamó a mi hermano para darle el castigo. Y mi hermano estuvo más atento que yo para recibir el menor castigo de solo 3 chicotazos. Pero luego, en ese momento yo salí corriendo como si fuera un venado, porque quería librarme del castigo. Pero mi padre, al ver que yo salí corriendo,
También él salió corriendo tras de mí para alcanzarme, pero según yo iba corriendo con pasos más avanzados y miraba hacia atrás y veía que mi padre venía tras de mí y que ya casi me alcanzaba, y hasta vi que se cayó y se resbaló en una bajada y se cayó de espalda y se arrastró en la tierra, pero luego se levantó y siguió corriendo, pero como ya me sentía bastante cansado y casi ya no podía correr, entonces él aprovechó para agarrarme cuando ya había corrido como una distancia aproximadamente de 300 metros. Tal vez por la caída y el arrastre que se dio en la tierra, y al estar ya en sus manos, entonces con mucha ira él empezó a azotarme. Eran horribles los latigazos que yo sentía en mi espalda, pecho, piernas, y terminó con patadas dándome en la cabeza y espalda hasta yo quedar inconsciente, porque los que vieron me contaron enseguida, que casi me dejó medio muerto, y los vecinos me recogieron y me auxiliaron, y al yo despertar, los golpes que sentía más fuertes fueron los de la cabeza, pecho y espalda. Pero mi madre, al ver mis golpes, me trataba con amor y lástima, y me daba medicina natural para curarme. Pero al fin me sané de los golpes, pero del cerebro no quedé bien, porque yo sentía que me tronaba la cabeza y andaba como sonso, motivo por el cual enseguida me apareció una enfermedad llamada epilepsia, que algunos le dicen mal de ataque, y cuando andaba o caminaba, a veces me caía al suelo y no sentía. Pero así hacía los mandados de mi madre. Los tiempos iban pasando y el mal en mi cerebro sentía que cada vez empeoraba y de vez en cuando caía al suelo y algunas veces me quedaba como dormido. Pero después de la muerte de mi padre, yo acepté a Jesucristo como ya lo había dicho antes, y repito decir que fue el día 15 de abril del año 1954, a la edad de 9 años cumplidos. Un día, cuando ya me sentía recuperado, después del castigo de azote, aunque siempre andaba un poco sonso, pero así fui al bosque a buscar leña para mi madre. Pero cuando yo estaba amarrando la leña y ya listo para ir a la casa, cuando de repente sentí como un piquete de hormiga en una de mis piernas bastante fuerte y doloroso que apenas podía soportar. Pero yo pensaba en ese momento que eso era tan raro, porque en el área en donde yo estaba no se miraba ninguna clase de insecto, ni animales grandes como culebra ni araña. Pero enseguida, en el mismo lugar del piquete, me salió una ampolla muy dolorosa, y después de la primera ampolla fueron saliendo otras ampollas más igual de dolorosas. Aunque mi madre me preguntaba qué fue lo que realmente me causó el piquete, y yo le respondía no sé, porque no vi nada en el sitio donde amarré la leña ni cuando estaba cortando la leña. Por más que mi madre me trataba con agua de limón y de tabaco, pero no sentía alivio porque había una ampolla que ya era más grande
que se hizo llaga. Pero como siempre, mi madre tenía creencias religiosas, entonces dijo que posiblemente era alguna brujería. Entonces, mi sufrimiento seguía como para decepcionarme más, porque la ampolla más grande, al estar madura, se reventó y se hizo una llaga, y las demás ampollas pequeñas iban creciendo poco a poco. Ya con los meses y los años que iban pasando, las ampollas pequeñas se hicieron grandes y maduras, que también reventaron y salía bastante pus y con mucha infección. En total ya tenía 5 llagas. En aquellos años no había centro de salud en ningún lugar de Jocotán, pues solo había 2 farmacias pequeñas que abastecían Jocotán, Camotán y San Juan Ermita, y para todas las aldeas. En aquel entonces no había buses para ir al hospital de Chiquimula, aunque ya estaba la carretera como un camino angosto, que lo hicieron a pura piocha en el tiempo del presidente Ubico. Pero en Jocotán apenas se miraba un carro pequeño forrado con lona, que le decían Yep. Este solo deambulaba por las calles, pero no jalaba gente para otro lugar. Y decían que lo trajeron a puros jalones de Chiquimula, porque la carretera era angosta, pedregosa y sin balastre. Por esa razón, no podía ir al hospital con los doctores para que me atendieran con las llagas, porque todo era difícil. Pero mi madre, como lo hacía al principio, ella siempre hacía lo que estaba a su alcance para ver si me podía sanar. Así empezó a consultar en primer lugar con las personas de sortilegios o adivinos, porque supuestamente ellos sí tenían la inteligencia de aclarar algunos secretos de brujería o hechicería y otros. Y lo hacían cuando tiraban unos naipes, y así lo creía mi madre y toda la familia de la casa, y todo era por creencia religiosa y costumbres antiguas. Pero mi madre y yo recibíamos las indicaciones que nos daba el adivino o el sortilegio, y todo nos parecía como un favor, porque mi madre quería ver mi sanidad. A veces las personas de sortilegio y adivinos agachaban la cabeza y se ponían una mano en la frente y miraban por ambos lados y al suelo, en señal que estaban adivinando, y después daban la indicación como una receta, y decían que es necesario llamar para mi sanidad a algunas personas como curanderos, promesteros y personas que pueden retirar brujería o hechicerías y hacer algunos rezos y ruegos a las imágenes tales como vírgenes y patrones milagrosos. Pero mientras tanto, yo ya contaba con las primeras 5 llagas que me hacían sufrir mucho y apenas caminaba para. Pero así me iba a la escuela a estudiar, porque me gustaba aprender a leer y a escribir. Aunque la maestra de la escuela no me exigía, ni mi madre, todo era de mi voluntad, aunque yo siempre seguía de mal en peor y de avanzada gravedad, tanto por las llagas y el problema de mi cerebro,
porque siempre sentía tremendo ruido en la cabeza, como si fuera tambor o marimba. Y así mi madre cumplía y obedecía la indicación y receta de los sortilegios y adivinos, porque buscaba y llamaba a los curanderos o chucureros con sabios que portan en el camote o posta de una de las piernas. También llamaba a los promeseros y personas que podían retirar brujerías o hechicerías, y personas importantes que pueden hacer algunos rezos y ruegos a las imágenes o los supuestos dioses. Y así cada persona que llegaba a la casa a verme, y en diferentes fechas, y cada quien me hacía las preguntas si yo había comido carne de garrobo o de pescado, o huevos de garrobo o huevos de pescado. Y yo le contestaba sí. Otro me preguntaba si yo había comido chicharrón de cerdo y carne seca de ganado. Y yo le contestaba sí. Pero tanto como yo y mi madre lo creíamos como un favor muy especial, y a todos se les recibía con muy buena atención de comida y con pago de dinero, porque de acuerdo a las indicaciones de sortilegios y adivinos y de las preguntas que hacían los curanderos o chucureros con sabios en el camote o posta de una de las piernas, promeseros, rezadores y los que supuestamente sacaban brujerías o hechicerías, todos con buena atención de comida y pago de dinero. Así mi madre buscaba todos los medios para ver si me podía sanar de las enfermedades que yo estaba padeciendo en mi cuerpo. Así, al parecer que dichas personas todas decían la verdad, porque indicaban que la carne de garrobo y los huevos del mismo, y la carne de pescado y los huevos del mismo, chicharrón y chorizo de carne de cerdo, entre otras y muchas cosas, que todo, al comerlo me habían hecho daño, y que eso era la causa de las llagas que yo sufría de gravedad, así como también indicaban que algunas veces yo había comido todas esas cosas, y por comer demasiado me había hecho mal, y que en otras veces solo había probado y al probarlo no me había gustado, y otros que decían que no comí lo suficiente como para llenarme y me quedé deseando y que tenía que aplicarlo, a lo cual cada una de esas cosas mi madre me daba a comer o me lo aplicaba en el área de la enfermedad y no me sanaba, porque las llagas seguían de mal en peor y no sentía ningún alivio. Pero otros calificaban que el mal de mi cerebro y las horribles llagas que yo sufría era por causa de brujería o hechicería. Entonces los curanderos o chucureros empezaron a curarme y amaneaba un gallo rojo y a veces de color negro, y me lo ponían en el pecho para que el gallo recibiera la enfermedad. Y acostumbraban masticar tabaco y con el mismo me soplaban llenándome de saliva, y en fin, muchos curanderos me hacían lo mismo, pero al final de cuentas no me sanaba. Entonces los promeseros y rezadores hacían y ofrecían promesas y rezaban
a las vírgenes y a los patrones o dioses de muchos milagros para el bien de mi salud. Así según los rezadores y promeseros que lo hacían en muchas ocasiones y me entregaban al poder del milagroso o del Cristo negro de Esquipulas, del patrón Santiago, de la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe, entre otros y muchos supuestos dioses. Y al final de cuentas no me sanaba, porque yo seguía de mal en peor, y enseguida ya tenía 10 llagas. Las llagas eran horribles y profundas, y en cada llaga a veces se ponía sangrientas y a veces se ponía como mantecosa. Y algunas personas me decían que la lengua del perro es una buena medicina para las llagas. Entonces yo permitía que me lamieran los perros, pero enseguida yo pensaba y decía, ¿cómo fue que no me causó tétano en las llagas? Se sabe que la lengua del perro es dañina, pero así seguía y no me sanaba. Ya había transcurrido mucho tiempo desde que me empezaron las primeras llagas. Cuando el mal de las llagas y el mal de mi cerebro ya casi estaban bastante avanzados de gravedad, entonces no me quedaba otra cosa que solo esperar la muerte. Aunque algunos espiritistas y adivinos me decían que a mí me habían puesto una gran brujería, y otros decían que era la misma enfermedad por la cual murió mi padre, pero que también me agarró a mí. Y aunque mi padre murió de otra enfermedad, pero también padecía de una llaga incurable, otros decían que la brujería era para mi madre y me agarró a mí. Entonces, cuando ya habían pasado 3 años de sufrimiento, y cuando yo cada vez ponía en mi mente y pensaba con admiración de cuántas personas llegaron con la intención de sanarme, pero yo siempre quedaba igual y no me sanaba. En total, por los 3 años de sufrimiento, tengo la cuenta en mi mente que fueron 53 curanderos que según ellos tenían la buena intención de sanarme o curarme, y nunca me sanaba porque mi enfermedad seguía de mal en peor. Y en 3 años ya contaba con 14 llagas horribles, profundas y podridas. Hasta aquí la primera parte de este testimonio.